Bueno, el nombre de mi charla es porque no creemos en las marcas y cómo solucionarlo. Y para empezar esta charla, quiero contarles una historia que me hizo sentir muy incómodo. Y es que hace algunos años estaba con una amiga que es abogada y la acompañé a una cena con sus colegas de trabajo. Y después de la cena y de algunos cócteles, uno de ellos me dijo, oye, ¿tú en qué trabajas? No te hemos visto antes por acá. Y le dije con mucho orgullo, yo trabajo en marketing. Y una de las personas de la cena dijo, ah, ¿tú trabajas en marketing? O sea que eres un mentiroso. Y se hizo un silencio incómodo porque refleja algo que las personas sienten alrededor del marketing y alrededor de las marcas en general, y es que hay una falta de confianza. ¿A quienes de acá alguna vez han comprado un producto o un servicio y cuando lo reciben no era tal y como lo esperaban? A mí me ha pasado personalmente muchas veces, creo que a todos acá. Y por mucho que yo trabaje en marketing y ame el marketing, no puedes conocer esto, no puedes conocer que hay una fractura entre los consumidores y las marcas. Y este panorama es algo que se ha confirmado múltiples veces. Este es un estudio reciente del 2025 que muestra un panorama muy desolador, en mi opinión. Y es que solamente el 15% de las personas confían en las promesas de las marcas. Y los influencers, que era una respuesta a esto, al final eran personas recomendando marcas, ya los consumidores saben que las marcas les pagan y tienen un porcentaje más bajo, del 7%. Entonces, estamos en un panorama para las marcas y los marketers de oscuridad, de cómo podemos llegar a los clientes y mostrarles que al final lo que vendemos realmente funciona. Y además, este panorama con la llegada de la inteligencia artificial cada vez se va a poner más preocupante. Hoy en día, con el avance de la IA, cada vez va a ser más fácil mostrar personas recomendando nuestros productos o servicios, pero pues no es cierto, y además son personas que ni siquiera existen. Y con el avance de la inteligencia artificial, cada vez se va a volver más fácil, más económico y más rápido mentir. Entonces, en medio de este panorama, uno dice, listo, la gente ya no confía en las marcas, cada vez se va a poner más difícil, ¿qué podemos hacer? Y en medio de todo este panorama, hay un canal que todavía mantiene la luz en medio de esta oscuridad, y es el voz a voz. ¿Qué es el voz a voz? Es la recomendación de nuestro amigo o de un familiar alrededor de algún producto o servicio. Porque cuando ya no sabemos en quién confiar, nos basamos en nuestro círculo más cercano, que son las personas que están alrededor nuestro. Porque sabemos que al final no tienen un interés en vendernos un producto o servicio y se vuelve algo mucho más auténtico. Y eso es algo que también han encontrado diferentes estadísticas. Este es un estudio que encontró que el 88% de las personas confían en las recomendaciones de amigos o familiares más que ningún otro canal. Y este es un porcentaje que a medida que aumenta esta desconfianza en las marcas y que cada vez se vuelve más difícil saber en quién confiar, este porcentaje va a ir subiendo. Y es que el voz a voz no es algo reciente, el voz a voz es algo que al final todos nosotros llevamos en el ADN. Los seres humanos llevamos desde hace miles de años cooperando en tribus o en comunidades muy pequeñas para poder sobrevivir. El voz a voz es una respuesta evolutiva a la supervivencia. Y antes nos basábamos en el voz a voz para saber qué animales cazar, qué plantas comer y cuáles no, o qué rutas tomar para poder migrar. Hoy en día hemos cambiado estas tribus para saber a qué restaurantes ir, qué celulares comprar o qué serie Netflix ver este fin de semana. Pero en el fondo no somos muy diferentes. Entonces, por eso he llegado a una conclusión y es que el voz a voz es el fuego que ilumina a cualquier negocio exitoso. En medio de este panorama de desconfianza, el voz a voz es lo que hace que las marcas puedan iluminar a las personas que están interesadas en sus productos o servicios y mostrarles, hey, nosotros lo que vendemos realmente funciona, porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Y los clientes son amigos o familiares tuyos. Entonces, acá quiero retroceder un poco en el tiempo y volver al colegio, si alguno de ustedes se acuerda, una clase de química. Y es que el fuego, si sabemos que es el voz a voz que ilumina cualquier negocio, necesita de 3 componentes para poder arder: una chispa, un combustible y un oxígeno. Entonces, así como el fuego necesita estos 3 componentes, el voz a voz también necesita de 3 componentes para poder arder y nosotros podernos diferenciar en este mar de desconfianza en el cual estamos actualmente. El primer elemento, que es la chispa, y con lo cual se inicia todo, es esta: tener un producto tan bueno que la gente no pueda evitar recomendarlo. Ese es el punto de partida realmente de cualquier negocio exitoso hoy en día, y a medida que avancemos en el futuro, cada vez va a importar más. Y no solamente tener un producto o un servicio que la gente quede satisfecha. Yo creo que hoy en día ya hay tantas opciones que tenemos que ir un paso más allá. ¿Recuerdan la última vez que fueron a un restaurante que les gustó tanto que no podían evitar contárselo a sus amigos o familiares? ¿O la última vez que usaron una herramienta que les ahorró tanto tiempo que no podían evitar compartírselo a su equipo? Ahí es cuando un negocio realmente tiene chispa, porque sabemos que está empezando a generar el voz a voz. Y cuando un negocio precisamente tiene esta chispa y está generando que las personas realmente lo recomienden, porque entre tantas ofertas mediocres que hay en el mercado es uno que realmente sobresale, sucede algo muy bonito, y es que las personas lo empezamos a compartir. Antes lo hacíamos en nuestras tribus o con las personas a nuestro alrededor,
Hoy en día tenemos una herramienta maravillosa que son las redes sociales y el Internet. Y cuando encontramos algo que realmente cumple nuestras expectativas, dejamos comentarios como estos en redes sociales. Estos son comentarios de clientes reales de mi agencia, de publicaciones que han tenido con clientes satisfechos. Y luego nosotros, cuando tomamos estas publicaciones y los volvemos anuncios, generan resultados que anuncios sin este tipo de comentarios ni siquiera se acercan. ¿Por qué? Porque tiene el fuego que ilumina al final a cualquier negocio y es el voz a voz. Sin embargo, una chispa por sí sola no es suficiente. Uno puede hacer muchas chispas, pero tiene que llegar a algún lado. Entonces eso me lleva al segundo elemento, y es la madera, o como también se le llama, el combustible. Nosotros no podemos esperar a que nuestros clientes nos recomienden si ellos quieren. Nosotros tenemos que ser proactivos en esto. ¿Y en qué consiste esto? En recolectar reseñas de nuestros clientes. Cuando nosotros tenemos esa chispa, ese producto o servicio que funciona, es nuestro deber y nuestra obligación recolectar reseñas de esos clientes. Y eso se puede hacer de diferentes formas. Si ustedes tienen una página web, pueden enviar un correo electrónico a las personas que les compraron 7 o 14 días después pidiendo una reseña. Si ustedes tienen un negocio físico, pueden decirles que le dejen una reseña en su perfil de Google. O si tienen algún tipo de negocio presencial, pueden tomarle un video a un cliente satisfecho. Vean cada reseña como si fuera un leño que ustedes están recolectando para que esa chispa cada vez pueda dar más fuerte. Porque si no recolectamos nuestras reseñas de forma proactiva, ese voz a voz es muy fácil que se pierda. Y yo hace poco estaba de viaje en Dubái. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando uno va a un restaurante, a uno no le piden una propina, a uno le muestran este código QR para dejar una reseña. A mí en lo personal me llamó mucho la atención, literalmente esta fue una foto que tomé la semana pasada ya, y al mesero le pregunté como curioso, ¿por qué no me pides una reseña de un 10 o un 20%, que al final sería algo más instantáneo para el negocio, y mejor me pides una reseña? Y me dijo, porque nosotros sabemos que una reseña es mucho más valiosa que una propina, porque al final esto nos ayuda a atraer clientes que van a pagar mucho más que un 10 o un 20%. Y ese negocio precisamente tenía miles de reseñas en Google y cuando estamos viendo a dónde ir, precisamente fue uno de los principales factores que nos llevó allá. Y cuando estamos hablando de reseñas, siempre llega una pregunta muy importante que seguramente todos hemos visto y son las reseñas falsas. Las reseñas falsas es algo que al final cualquier negocio puede hacer. Si sabemos que el voz a voz es tan poderoso, pues ¿por qué no fingirlo? ¿Por qué no colocar reseñas diciendo que compramos el producto o servicio? Y esa es una estrategia que puede llegar a funcionar. Así de poderoso es el voz a voz. Con reseñas falsas, un negocio puede llegar a vender. ¿Cuál es el problema? Que esa no es madera de verdad. Esa es una madera que está podrida. Y como madera podrida, no va a durar en el tiempo. Cuando las personas le compren a este negocio que tiene reseñas falsas, pueden tener muchas expectativas, porque eso sí, entre más reseñas, más sube nuestra expectativa. Y cuando recibamos ese producto que no cumple nuestras expectativas, ¿qué va a pasar? Primero, no lo vamos a recomendar, entonces no sigue el voz a voz. Y segundo, vamos a empezar a generar un voz a voz negativo alrededor de esa marca, que es el voz a voz más peligroso de todos y que además se propaga más rápido que el voz a voz positivo. Y esto es algo que no es reciente. Las marcas y los marketeros se saben desde hace tiempo que las reseñas falsas no son una estrategia que perdura en el tiempo. Y por eso hay una frase que a mí me gusta mucho de uno de mis publicistas favoritos, es William Bernbach. Él trabajó en Estados Unidos como publicista en los años 40, 50 y 60 y tiene esta frase que parece que aplicará hoy en día también. Y es, una gran campaña hará que un mal producto fracase más rápido. Hará que más gente sepa que es malo. Eso es algo que se sabía hace décadas, seguirá aplicando hoy y seguirá aplicando en 100, 500 o 1000 años. Entonces, al final, ¿con reseñas falsas se vende? Sí. ¿Es sostenible? No. Siempre y cuando no exista esa chispa, que ya vimos que sea un producto que cumpla las condiciones de las personas y que haga que lo quieran recomendar. Pero, volviendo nuevamente a la analogía de la fogata, uno puede tener una chispa, un buen producto o servicio, y también unos leños. Estamos recolectando reseñas, pero no es suficiente. Falta el último ingrediente para que el fuego pueda arder, y es el oxígeno. Sin oxígeno no hay llama que arda. ¿Y cuál es el oxígeno que necesitamos para que ese voz a voz cada vez vaya ardiendo más fuerte? Nosotros debemos compartir las reseñas de nuestros clientes. Y ahí precisamente es donde entra el marketing. Un buen marketer lo que hace es escuchar constantemente lo que están diciendo las personas alrededor de un producto o servicio y compartirlo. Y eso se puede hacer de diferentes formas. Pueden tomar el testimonio y colocarlo en la página de inicio de la página web. También, cuando una persona les manda un mensaje diciendo, oiga, me encantó lo que compré, realmente no lo esperaba, tomarle un screenshot y subirlo a nuestras historias. E idealmente fijarlo en las historias destacadas de Instagram, por ejemplo, testimonios de la marca. También, cuando tenemos algún caso de éxito con un cliente, pedirle un video y nosotros utilizarlo como anuncio, o también compartirlo en nuestros correos electrónicos. Los medios cambian, pero el centro no. Y es mostrar que lo que nosotros vendemos funciona, no por lo que decimos nosotros, sino por lo que dicen nuestros clientes. Y acá también entra una parte muy importante, hablando de reseñas, y son las reseñas negativas. Ese cliente difícil, que por más que intentamos, no quedó satisfecho. Y es que es algo que puede llegar a doler, porque generalmente cuando uno vende algo le pone el corazón
Y cuando uno recibe una reseña negativa, en el fondo es un baño de realidad, porque las reseñas negativas nos demuestran que nosotros no tenemos la razón. Siempre la tiene el mercado. Y cuando alguien nos dice que el envío tardó mucho, mejoramos la logística. Cuando alguien nos dice que se le demoraron mucho en responder, mejoramos el soporte. O cuando alguien nos dice que no podía ver el botón de pago, lo hacemos más grande. Y ahí es donde sucede la magia. Cuando un cliente insatisfecho se da cuenta que aplicamos sus sugerencias, no solamente es posible que nos vuelva a comprar, sino que además es una persona que nos puede llegar a recomendar más, porque demostramos que tuvimos la humildad para mejorar nuestro producto o servicio y reconocer que lo que vendemos no es perfecto. Y por eso las reseñas negativas son lo que hacen que todo esto se vuelva un ciclo. Cuando nosotros compartimos nuestras reseñas con más personas, eso nos atrae clientes, podemos tener reseñas negativas y lo usamos para mejorar la chispa, el producto o servicio, recolectar más reseñas, compartirlo más, mejorarlo más y al final se vuelve un círculo virtuoso que hace que la llama arda cada vez más fuerte. Así que volviendo a la chica de la cena con los abogados, no estaba del todo equivocada, tenía una percepción basada en décadas de marketing de exageración, pero hoy en día ese marketing está muerto. Hoy en día el marketing no se trata de convencer, se trata de merecer. Cuando nosotros decimos somos los mejores, suena arrogante, pero cuando nuestros clientes dicen son los mejores, suena mucho más convincente. Y es que en un mundo donde cada vez será más difícil saber en quién confiar, el voz a voz será el único canal de marketing que nunca dejará de funcionar. Muchas gracias.